Isabelle Hart abrió la oficina de la esquina antes del amanecer y aprendió lo ruidoso que puede ser el silencio. El sillón de cuero suspiró. El horizonte de Chicago brillaba, indiferente, y la pluma estilográfica de su padre yacía junto a la insignia del director ejecutivo interino de Owner Foods. Las condolencias habían terminado, las expectativas, no. La herencia se convirtió en el cálculo de la supervivencia, abrió una hoja de cálculo, márgenes, fletes, productos deteriorados, rotación de distribuidores, columnas como barreras contra el pánico. Los precios del diésel subían, y el centro de distribución a las afueras de Joliet necesitaba mejoras que nadie quería financiar. Independencia, la palabra favorita de su padre, ahora parecía una partida que exigía recibos. Su teléfono vibró. Darius, el director financiero, la prensa está olfateando rumores de consolidación. Además, tu panel en la cumbre global de suministros es mañana a las 10. Tema, escala versus alma. Escala versus alma había sido su dialecto de la infancia. Frascos etiquetados a mano en ferias de iglesias, estantes abastecidos antes del amanecer. Una marca que creció sin olvidar que la comida es memoria. Escribió una respuesta e imaginó la torre Vertex Foods en Manhattan. El espejo operativo de Aurora, puntual, optimizado, márgenes como cuchillos. Se rumoreaba que su director ejecutivo era un metrónomo con tacones. Al mediodía, el blog Street and Fork difundió una filtración. Fondos extranjeros querían fusionar a los actores nacionales en un bloque imbatible. Aurora y Vertex eran piezas complementarias. Alguien había esbozado un futuro en el que encajarían, quisieran o no. Reunió a los directores. Las carpetas formaban una muralla de papel. Los rostros practicaban la neutralidad. Isabelle mantuvo la agenda concisa, riesgo de exposición, barreras legales y rechazó la palabra pánico. Cuando Darius describió las opciones defensivas, levantó una mano. No defendemos contra fantasmas, dijo. Jugamos al ataque con claridad. Después de la reunión, Isabelle se quedó con las palmas de las manos sobre la mesa fría, midiendo la distancia entre el director y la nómina. La independencia sonaba diferente a la silla donde llegaban las facturas, noble y costosa. Programó una reunión informativa previa con el moderador de la cumbre y se obligó a almorzar como una simple civil. La ventana de video del moderador se activó a las 3. Él prometió preguntas difíciles pero justas. Ella prometió números. Al terminar la llamada, la pantalla le devolvió su reflejo, blazer azul marino, más firme de lo que se sentía. Practicó el tono que necesitaría en el escenario, generosa con los competidores, sin prejuicios ante las compensaciones, inmune a los rumores. Al otro lado del país, en una sala de bronce y cristal sobre Park Avenue, Camille Maro realizó una auditoría paralela. La eficiencia protegía los salarios, los contratos con los proveedores y la dignidad de un producto que llegaba en el momento previsto. Un recorte que la llamaba la maestra de la sala de máquinas yacía sobre la mesa. Subrayó una palabra, cuidado. Versus alma. La noche encontró a Isabelle en su apartamento con bagels de sésamo y esa pluma estilográfica. La advertencia de su padre resurgió, nunca confíes en la competencia. Y ahora la entendía de otra manera. Quizás significaba que nunca confíes en una sonrisa que llega antes que la responsabilidad. Dejó el bolígrafo junto a los recibos e intentó dormir lo suficientemente temprano como para fallar. Se despertó antes de que sonara la alarma. Corrió hasta que la cinta le devolvió la compostura y llegó al Javits Center mientras el aire aún olía a pegamento para alfombras y optimismo. Las pancartas subían. Los asistentes ensayaban los traspasos. Se colocó la placa y se colocó tras la cortina, con una X blanca marcando el lugar donde debía actuar con serenidad. A través del hueco, un movimiento en la cortina opuesta le llamó la atención.
Una mujer subió a la segunda X con un gesto que parecía más un permiso que una actuación. Incluso a la distancia, Camille proyectaba una autoridad serena. El moderador sonrió ante la tensión. Escala versus Alma, dijo. ¿Por qué deberían crecer sus empresas? Isabelle fue la primera en hablar. El crecimiento responsable aumenta el acceso sin borrar el origen, dijo. Le debemos al primer cliente que nos amó y al siguiente que lo hará. Camille esperó un instante. El crecimiento es el dividendo de la disciplina, respondió. La disciplina protege los salarios, los contratos con los proveedores y el tiempo del consumidor. La eficiencia no es enemiga del significado. El desperdicio sí lo es. Empezaron a hablar más entre ellos que con el moderador. Plazos de entrega versus elasticidad de la marca. Rotación de inventario versus memoria de sabor. Discreparon sin desdén y reconocieron sus fortalezas sin rendirse. El rumor de fusiones permaneció en silencio, como una marca de agua tras cada frase. Cuando la sesión de preguntas y respuestas atenuó las luces del escenario, alguien preguntó si los rivales podían cooperar. Isabelle dijo, la cooperación depende de las reglas. Camille añadió, las reglas solo funcionan cuando se cumplen. El público rió ante la armonía abrupta. Los aplausos se alzaron en una oleada mesurada. Tras bambalinas, el pasillo se estrechaba hacia el ascensor. Isabelle se ajustó la chaqueta. En ese mismo instante, Camille pulsó el botón de llamada. Sus manos se detuvieron, sin tocarse. 2 respiraciones practicadas, examinándose atentamente. La puerta se abrió con un timbre que pareció una autorización. Entraron juntas. El eco del panel las acompañó mientras la cabina comenzaba a descender, y la línea plateada de las puertas se cerró en un silencio que se sintió como una ausencia y un comienzo. Dúo en monótono. El viaje en ascensor duró 12 segundos de silencio, suficientes para que Isabelle notara el sutil aroma cítrico del perfume de Camille, y lo suficientemente breves como para confundir la curiosidad con la serenidad. En el vestíbulo, un empleado se separó, la sala de prensa a la izquierda, la sala de patrocinadores a la derecha. Intercambiaron un gesto profesional de asentimiento que parecía una coma. Los periodistas se agruparon como el tiempo. Isabelle se centró en las cifras. Las rutas de carga reabrieron después de la tormenta de nieve. La renegociación del contrato de vidrio redujo 30 puntos básicos. Las becas de capacitación están integrando a los pequeños productores. La escala no es sinónimo de borrador, dijo, mientras observaba cómo los bolígrafos lo subrayaban. Al otro lado del pasillo, Camille respondió con la gramática de las operaciones. Entrega puntual superior al 97%, desperdicio reducido, seguridad mejorada. Cuando un bloguero insistió en rumores de fusión, ella redirigió, pregúntenle a los reguladores cómo transportar guisantes por todo el continente en febrero. Ese es el titular. Las risas dieron permiso a las cámaras para parpadear. A media tarde, los paneles se dividieron en apretones de manos y patrocinios. En el salón, Darius le mostró a Isabelle un blog en vivo. Tema oculto, 2 herederos, un ascensor. Sonrió sin dulzura. Terminología para cualquier pregunta sobre contacto con la competencia, espacios públicos, entornos grupales, nada material, siempre conforme. Se detuvo ante una pared de cristal sobre la 11ª Avenida, una reflexión se unió a la suya. Camille, también buscando café, también calculando salidas. Su línea de subvenciones para formación comprará buena voluntad, dijo Camille. Tus guisantes acapararon titulares, respondió Isabelle. Sus sonrisas eran la dosis justa. Un patrocinador se acercó, agradecido por la visibilidad, con la esperanza de conseguir contratos. Escucharon juntos, hicieron diferentes preguntas y se marcharon sintiéndose escuchados. Cooperar no equivalía a capitular.
Requería reglas, que ambos respetaban. Talleres posteriores los volvieron a dividir. Isabelle respondió a una pregunta sobre si el romance distorsiona el juicio ejecutivo. El romance distorsiona los presupuestos de las películas, dijo. Nuestro juicio está auditado. Risas, luego gobernanza. El presidente de su junta directiva le envió un mensaje de texto. Buen tono. Tengan cuidado. Diversión circulando, sol y minutos. Isabelle añadió. La gestión de rumores será la próxima agenda. El teléfono de Camille trajo una nota más fría de la presidenta de Vertex, Elena. Las cámaras buscan debilidades. No les desencaje cuando se necesita acero. El acero, pensó Camille, podría ser amable y aún así resistir. Cortafuegos. La tarde abarrotó a la cumbre en un hotel a 2 cuadras de allí. Las credenciales se convirtieron en vales para las bebidas. Un trío abría los ángulos del bar. Isabelle interpretó la coreografía que su padre dominaba. Recordar la universidad de una hija, hacer una pregunta seria, prometer un seguimiento. El disfrute amenazaba con imitar la tranquilidad. Ella lo controló. Desde una mesa en el balcón, Camille observaba el progreso de los envíos y cerró la aplicación con un gesto inquieto. Lie, su jefa de relaciones públicas, dejó la soda. Eras digno de citar. La verdad escanea, dijo Camille. Además, la gente quiere estar cerca de ti, añadió Lie. ¿Quieres que estén cerca de ti esta noche? Mañana a tiempo, respondió Camille, y luego concedió. Hay relaciones que vale la pena regar. El tráfico en la recepción facilitaba ciertas colisiones. En un atasco en el pasillo, cerca de los ascensores, Isabelle y Camille llegaron desde direcciones opuestas. Sus cordones se movieron brevemente antes de soltarlos con una risa silenciosa que no correspondía a ninguna de las dos personalidades. Disculpas, dijo Isabelle. Mutuo, respondió Camille, presionando el botón de llamada. Un vagón llegó lleno de gente. El siguiente se abrió casi vacío. Subieron con otros 2, un panelista cansado y un camarero que devolvía una bandeja. Los números brillaban. Las plantas se abrieron, se vaciaron, se cerraron. Para el número 24, solo ellos iban en el vagón. Vuelo a las 6, dijo Isabelle, sorprendiéndose a sí misma con la logística. Recorrido por las instalaciones de modernización de Joliet. Auditoría de la cadena de frío en Newark, respondió Camille. Una junta defectuosa y pisos enteros acaban en vertederos. Sonrió para sí misma. Parecemos subtítulos el uno para el otro. Un dúo en tono monótono, dijo Isabelle. Eso es generoso. El coche dudó en el 27, las puertas no se abrieron para nadie, y luego se cerró con un leve quejido. Una silenciosa recalibración pulsó a través de los cables. Las horas del panel parecieron condensarse en los metros cuadrados de acero pulido y alfombra. Sobre los rumores, dijo Isabelle, con la vista puesta en las cifras. Si alguien pregunta, nos vimos en público, hablamos de los paneles y seguimos adelante, lo cual es cierto. Es necesario, dijo Camille. No me interesa darles a los vendedores en corto un romance que puedan monetizar. Yo tampoco. El ascensor volvió a disminuir la velocidad, la luz parpadeó del 28 al 27. No era exactamente peligro. Atención. En algún lugar arriba, la maquinaria cambió de opinión. El aire cambió la forma en que se respira en las salas antes de los aplausos. Un suave ruido metálico, luego silencio, el altavoz crepitó. Disculpen la demora. Estamos reajustando los vagones. Por favor, permanezcan dentro. El bullicio de la ciudad se filtró a través de la pausa. Isabelle exhaló una vez,
y una sonrisa irónica animó la palabra. Bueno, aquí estamos de nuevo. La calma se apoderó de Camille como una decisión. Bien, pensó Isabelle, extrañamente complacida por su firmeza. Miraron hacia adelante, con las manos a los costados. La distancia entre las reglas y lo que fuera aquello se redujo al tamaño del aire compartido. El ascensor no se movió, y ellos tampoco, por primera vez en todo el día. Un instante, el ascensor se detuvo como si el edificio hubiera decidido contener la respiración. Isabelle y Camille permanecieron hombro con hombro, sin tocarse, absortas en el suave parpadeo de los números que ya no cambiaban. El que hablaba ya se había disculpado y se había callado. En el breve silencio posterior, el zumbido de Manhattan, ventilación, tráfico, una sirena lejana, sonaba como una conversación en otra habitación. Realineación, dijo Isabelle como si tradujera una superstición a la ingeniería. Nos pondrán en movimiento en un minuto. Probablemente, respondió Camille. Los sistemas prefieren el orden. La gente lo complica, Isabelle sonrió ante la neutralidad. Entonces hoy se metieron en problemas con dos sistemas. El perfil de Camille se inclinó, reconociendo la broma sin rendirse. Tu frase sobre el acceso sin borrado será citada. La gente quiere creer que la memoria y el margen pueden coexistir. Tu frase sobre el desperdicio se imprimirá en bolsas de tela. Isabelle hizo una pausa. Omitiste la parte donde la eficiencia es una forma de cuidado. Esa parte es más difícil de vender, dijo Camille, con la mirada fija en el acero cepillado. El cuidado es más lento de contar. Pasaron unos instantes. Isabelle estudió la pulcra geometría del panel. Camille estudió la unión de las puertas. La atención, ambas habían aprendido, es una herramienta. La diriges donde el pánico quiere florecer, y el pánico se marchita. Aún así, la proximidad ajustaba el aire como la altitud altera el sabor. Mi junta preguntará si intercambiamos notas, dijo Isabelle. No lo hicimos. No lo hicimos, repitió Camille. Compartimos una industria, no una hoja de cálculo. También me preguntarán si me gustas, añadió Isabelle con ligereza, y luego se sorprendió al oír la verdad. Te respeto, la risa de Camille fue leve y sincera. El respeto es más seguro que el me gusta. En serio, dijo Isabelle. El respeto te pone en un pedestal. El me gusta te sienta en el suelo. Habitaciones como esta no tienen suelo, respondió Camille, y luego bajó la mirada hacia la alfombra gris, corrigiéndose con una sonrisa disimulada. Metafóricamente. La luz del coche se calentó un poco y luego se estabilizó. Isabelle pensó en el bolígrafo de su padre, que esperaba en la encimera de la cocina, y en todas las firmas que nunca le había permitido hacer. Camille pensó en los mensajes de Elena que reemplazaban la ternura con precisión y lo llamaban liderazgo. El ascensor reanudó su papel de testigo neutral, generoso con el silencio y los espejos. Nunca confíes en la competencia, dijo Isabelle, repitiendo en voz alta la vieja frase para ver si aún era válida. Nunca confíes en una narrativa que necesita un villano, replicó Camille. La competencia aclara. La villanización nubla. Hablas como una mujer que sabe contar hasta el último decimal. Dejaré la poesía a tu equipo de marca, Isabelle rió. El sonido ablandó el metal. De acuerdo. Nada de poesía. Una pregunta práctica entonces. Si seguimos estando en las mismas habitaciones, ¿cómo no nos convertimos en la historia de alguien más? Reglas, dijo Camille. Reglas escritas, límites que se pueden auditar, cortafuegos, murmuró Isabelle, tanteando la palabra. Podríamos negarnos a reuniones privadas.
Nada de puertas cerradas. Camille hizo un gesto a su alrededor. El edificio hizo una excepción. Bien, exhaló Isabelle. Entonces, nosotras, y no los rumores, decidiremos qué pasó aquí. Esperamos, dijo Camille. Tuvimos paciencia. No intercambiamos información sustancial. Y no lo hicimos, empezó Isabelle, y se detuvo. La frase tembló como un alambre en invierno. Algo en la pausa hizo que ambos levantaran la vista al instante. Bajo la luz sin deslumbramiento, el rostro del otro, sereno, inteligente, alerta. Ninguno se inclinó. Ninguno retrocedió. Ambos reconocieron cómo ciertas atenciones pasan de ser una herramienta a una invitación. Es una idea terrible, dijo Isabelle, con tono uniforme y sincero. Lo es, coincidió Camille. Sin pestañear ni hacer alarde. Entonces no lo haremos, dijo Isabelle. No, dijo Camille, ninguno se movió. Los segundos se alargaron como un pasillo. Un latido pronunció un contraargumento que ninguno de los dos había autorizado. Ese latido no era una política. No era un memorando estratégico, ni una declaración de poder, ni una diapositiva de capacitación sobre cumplimiento. Era una tarea humana que había superado la sala de correo. El profesionalismo no es ausencia, dijo finalmente Isabelle. Es una cuestión de administración, y la administración requiere claridad, respondió Camille. Claridad. Entonces, susurró Isabelle, el contacto fue breve y lúcido, de esos que no nombran nada y lo admiten todo. No hubo aferramiento, ni teatro. El mundo no se inclinó. Encajó. Dos mujeres expertas consintieron en una sola interrupción. E incluso dentro de la interrupción, mantuvieron cierta precaución para no convertirse la una en un mito, para no aprovechar lo que el momento no ofrecía, para no confundir química con derecho. Se separaron a la misma distancia donde habían empezado. Las manos de Isabelle permanecieron visibles a sus costados, firmes. La barbilla de Camille se levantó un poco, como para asentar la realidad donde no tropezaría mañana. Realineamiento completado, anunció el orador, alegre e inconsciente, los cables zumbaban. El coche volvió a su función de coche. Cortafuegos, dijo Isabelle mientras las cifras volvían a bajar. Lo ponemos por escrito. Lo hacemos cumplir. Sin secretos. Sin zonas grises. Punto. Y si alguien pregunta sobre esto, la voz de Camille no tembló. Esperamos, dijo Isabelle. Tuvimos paciencia, Camille asintió. Y trabajamos de día. Las puertas se abrieron al piso 23 y luego se cerraron. La intimidad forzada se fundió con la geometría civilizada del espacio. Se dirigieron al vestíbulo sin añadir ni quitar nada. Cuando las puertas se abrieron por fin, el sonido del vestíbulo inundó el lugar, tintineo de vasos, risas, un toque de trompeta del trío. Salieron juntos, luego se separaron como dos carriles diseñados para encontrarse solo donde el mapa lo exigía. Lie vio a Camille y arqueó una ceja con aire interrogativo. Camille respondió con una leve inclinación de cabeza que significaba programa, no historia. Al otro lado del atrio, Darius se acercó a Isabelle con un teléfono medio levantado. Lectura rápida, dijo. Un inversor quiere saber si estamos explorando la competición. Dígale que estamos explorando el cumplimiento, respondió Isabelle, suavizando ya las asperezas de dos verdades. Y que entregamos a tiempo. La recepción los devolvió a sus círculos de apretones de manos e invitaciones. Las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, sellando de nuevo lo que el edificio había presenciado. Mañana necesitarían documentos y disciplina. Esta noche no requeriría nada teatral, solo postura, claridad y la decisión de convertir los rumores en reglas. Afuera, Nueva York practicaba su propia logística de luz. Arriba, un bolígrafo esperaba donde una mano tendría que decidir entre firmas. Abajo,
Un jefe de relaciones públicas redactaba puntos de discusión sobre cooperación sin capitulación. Entre esos pisos, literal y precisamente, habían elegido un lenguaje con el que podían convivir. La mañana lo pondría a prueba. Tablero de ajedrez. El vestíbulo del hotel ya se había tragado el rumor por la mañana. Los blogueros publicaron notas a ciegas sobre dos herederos que compartían ascensor. Nadie mencionó nombres, pero el sector era lo suficientemente pequeño como para conectar los cabos. Isabella entró en la reunión del Consejo de Administración de Aurora el lunes con el titular doblado en su bolso como si fuera contrabando. Presentó las cifras del trimestre, sólidas pero tensas, y respondió preguntas sobre los rumores de fusión. Darius, el director financiero, se subió las gafas. La independencia nos cuesta apalancamiento, dijo. Los fondos huelen la consolidación. Necesitamos una postura firme o nos dictarán las condiciones, mantuvo la voz mesurada. Adoptamos una postura firme dirigiendo el negocio, no persiguiendo sombras. Pero en el pecho, llevaba la imagen de puertas de acero cerrándose, de un acuerdo firmado sin papel. Al otro lado del país, en la Torre Park Avenue de Vertex, Camille se enfrentaba a una sala de juntas llena de vidrio y sospecha. Elena, la presidenta de la compañía, deslizaba una copia impresa sobre la mesa pulida. El mismo rumor, en negrita. Las narrativas arruinan el precio de las acciones, dijo Elena. Si has estado hablando en privado con la gente de Aurora, termina. No podemos parecer comprometidos. No he compartido nada confidencial, respondió Camille. Debatimos públicamente como estaba previsto. El mercado debería acoger con respeto a dos líderes capaces de discrepar. Respeto. La palabra tenía un sabor incómodamente parecido a lo que había pasado entre ellos. Esa semana se desvaneció entre llamadas, visitas a las instalaciones y optimismo ensayado. Isabelle recorrió las plantas de Aurora en el Medio Oeste, estrechando la mano de gerentes que temían despidos. Se apoyó en eslóganes sobre resiliencia, pero notó cómo incluso los empleados más experimentados leían las noticias en sus teléfonos entre turnos. Camille, mientras tanto, recorría los centros de distribución de Vertex, portapapeles en mano, saludando a los supervisores por su nombre. La eficiencia latía con fuerza, pero percibía lo frágil que podía ser la moral cuando los titulares insinuaban colapso o adquisición. El jueves llegó a una encrucijada. Ambas mujeres, invitadas por separado a hablar en una gala benéfica de la industria, terminaron en la misma mesa. Las velas titilaban entre las tarjetas de presentación y, por un instante, ninguna tomó la cesta del pan. Ambas estaban ocupadas calculando salidas que no parecieran retiradas. Parece que el encargado del plano de asientos no leyó los blogs, murmuró Isabelle, rompiendo finalmente el silencio. Camille se permitió una breve sonrisa. O quizás sí. Intercambiaron charlas informales sobre prácticas en la cadena de suministro, sobre la reforma del transporte de mercancías en el Congreso, sobre cualquier cosa menos el recuerdo de las puertas de acero y un toque que ninguna junta directiva debería conocer. Sin embargo, bajo cada línea corría la corriente del reconocimiento, dos mujeres cargando con legados tan pesados como para doblar el suelo bajo sus pies, mientras se retiraban los platos de postre. El teléfono de Isabelle vibró con un mensaje de Darius. Inversores rondando. Preparen estrategia de defensa el lunes. Al otro lado de la mesa, Camille leyó un mensaje similar de Elena. Impulsar más la consolidación. Necesitamos controlar la narrativa. Cuando se pusieron de pie para la foto de rigor con los donantes, Isabelle cruzó la mirada con Camille el tiempo suficiente para saber que ambas estaban acorraladas por el mismo tablero de ajedrez. Ninguna sonrió para el flash.
Guión bajo 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 guión. Paseo de las plantas. Las lámparas de araña de la gala benéfica aún brillaban en la memoria de Isabelle mientras su avión cruzaba el Medio Oeste a la mañana siguiente. Había estrechado manos, posado para fotos y se había marchado con la persistente sensación de que a todas las cámaras les interesaban menos los contratos que si su mirada hacia Camille se había prolongado demasiado. Las instalaciones de Aurora en Joliet la recibieron con un aroma a aceite y harina, un recordatorio persistente de que la fabricación de alimentos siempre fue una mezcla de romance y maquinaria. Recorrió la planta con los gerentes, escuchando sus preocupaciones sobre la seguridad laboral. Sus palabras, eficiencia, resiliencia, tradición, parecían ensayadas e insuficientes. Sin embargo, tras cada asentimiento, la frase de Camille resonaba: la eficiencia no es enemiga del significado. El desperdicio sí. 2 días después, el teléfono de Isabelle vibró con una invitación de calendario inesperada: visita conjunta a las instalaciones. Representantes de Aurora y Vertex. Punto neutral en San Luis. El memorando lo presentaba como una colaboración para investigar los hechos, pero ella sabía la verdad. Las juntas directivas querían evaluar la imagen de la cooperación. Camille llegó a la planta con un traje gris oscuro, el cabello recogido con precisión quirúrgica. Estrechó la mano de los supervisores con un tono cortante pero cortés. Isabelle igualó su energía, procurando que sus interacciones se mantuvieran a la luz del día. Aún así, cuando sus miradas se cruzaron por encima del ruido de las cintas transportadoras, Isabelle percibió un atisbo de reconocimiento. Ambas caminaban sobre una cuerda floja construida con números, accionistas y secretismo. La tarde se alargó hasta una cena que ninguno de los dos había programado, pero a la que ambos habían sido alentados por los entusiastas gerentes de planta. Se sentaron en una mesa de la esquina de un restaurante del centro, cuyas paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro de la ribera de la ciudad. Los camareros sirvieron vino y, por una vez, la conversación se desvió hacia los contratos de transporte. ¿Creciste en Chicago?, preguntó Camille. Nací y crecí. Mi padre creía que el legado se forjaba en las rutas de distribución, no en las cenas familiares. Camille asintió. La mía creía que la lealtad se medía en rentabilidad trimestral. Supongo que ambos heredamos definiciones, no decisiones. La honestidad sobresaltó a Isabelle. Era raro oír vulnerabilidad en un tono normalmente reservado para los balances. Se encontró inclinándose hacia ella. ¿Y qué quieres que signifique lealtad? Camille dudó, y luego se permitió una leve sonrisa. Esa es una pregunta peligrosa para dos personas sentadas en lados opuestos de una fusión. El camarero les volvió a llenar los vasos, y el silencio que siguió no fue hostil. Fue pesado, como un secreto que decide si revelarse. Más tarde, de regreso a sus hoteles, Isabelle aminoró el paso en la esquina donde sus caminos se bifurcaron. No podemos seguir así, dijo en voz baja. La mirada de Camille se suavizó. No, pero fingir que no lo vemos es peor. Ninguno de los dos intentó alcanzar al otro, no con los peatones pasando y el horizonte a la vista. Sin embargo, la distancia entre ellos parecía menos una restricción y más una estrategia, una regla que ambos habían acordado poner a prueba, pero que aún no quebrantar. Cuando Isabelle regresó a su habitación, le esperaba un mensaje de Darius. Reunión de la junta directiva el lunes. Presión en aumento. Prepárense para defender la independencia. Casi al mismo tiempo, Camille se sentó en la cama del hotel y abrió el correo electrónico de Elena. Los inversores quieren claridad. Impulsen la consolidación. Dejen de alimentar la narrativa de la indecisión. 2 mujeres en 2 habitaciones separadas por una sola manzana. Ambas observaban pantallas que medían lealtad, porcentajes y plazos. El sabor del vino compartido perduró más que el ultimátum de cualquier inversor. Y en el fondo, ambas lo sabían. La estrategia había empezado a parecerse mucho a la tentación.
Guión bajo 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 guión. Luz del día. La sala de juntas de lunes cargó con el peso de los rumores tanto como los informes trimestrales. Isabelle presentó las cifras de Aurora con la misma cadencia constante que había ensayado, pero la mirada de todos los directores transmitía la misma pregunta tácita. ¿Qué pasa con Vertex? Darius no se molestó en ser sutil. El parloteo se está acelerando. La independencia es admirable, pero el mercado castiga la incertidumbre. Si no nos posicionamos, nos lo harán, punto. Tomaremos una postura, dijo Isabelle. No estamos en venta y no somos negligentes con la gobernanza. No añadió la cláusula tácita. Esa preocupación iba más allá de los libros contables y las líneas de transporte. En Nueva York, Camille se enfrentó a su propio desafío. Elena deslizó un informe sobre la mesa de cristal, cada línea gritando consolidación. Necesitas ser más perspicaz. Nada de encuentros privados. Nada de ambigüedades. Los rumores corroen el precio. Camille mantuvo la cara neutral. Luego, fijamos las reglas. La transparencia nos protege tanto como las cifras. Punto. Las reglas no detienen los susurros, replicó Elena. Evitan que los rumores se conviertan en evidencia, respondió Camille. Era lo más cerca que había estado de admitir lo delgado que se había vuelto el muro entre la narrativa y la realidad. Esa noche, ambas mujeres se conectaron a una llamada programada del sector. Media docena de ejecutivos, micrófonos silenciados, informaban amablemente sobre los corredores de carga. Tras finalizar la agenda, la mayoría se despidió. Quedaron dos. No tengo mucho tiempo, dijo Isabelle. Yo tampoco, respondió Camille. El silencio se extendió, roto solo por el leve zumbido de la lámpara del escritorio de Isabelle. Finalmente, lo dijo, necesitamos límites explícitos. Los escribimos, los seguimos y los hacemos cumplir. Un cortafuegos, punto. Un cortafuegos, asintió Camille. Si nos reunimos, queda registrado, siempre en grupo. Ninguna información se transmite fuera del conocimiento público. Nada que alguien más no pueda auditar. Punto. Exactamente, dijo Isabelle. No les damos combustible a las juntas. No les damos titulares al mercado. Y no. Camille terminó por ella, haz como si no fuera nada. Lo reconocemos y luego lo enjaulamos. La honestidad le dolió, pero Isabelle se sintió más segura al mencionarlo. No eran niños sorprendidos con miradas furtivas. Eran ejecutivos conteniendo el fuego con ambas manos. Hasta que esto se resuelva, dijo Camille, se mantendrán límites estrictos. Trabajar solo de día. Punto. Solo durante el día, repitió Isabelle, terminaron la llamada sin despedirse, cada uno mirando el brillo de sus pantallas más tiempo del debido. La semana siguiente puso a prueba su determinación. En una feria comercial en Boston, volvieron a aparecer en el mismo escenario, con cuidado de mantener las sillas a 2 espacios de distancia. En una mesa redonda con reguladores, sus voces se superpusieron solo para subrayar el cumplimiento. Las fotografías los mostraban a ambos serios, distantes, profesionales. Sin embargo, incluso con las reglas escritas y cumplidas, la tensión residía en las pausas. Cuando Isabelle tomó un vaso de agua y la mano de Camille se cernió cerca. Cuando sus miradas se cruzaron por encima de la mesa de conferencias antes de alejarse rápidamente. Cuando una frase de acuerdo fue más pesada que una docena de desacuerdos ensayados. Los límites se mantenían, pero también definían los límites. Y los límites, pensó Isabelle, eran chispas vividas. Guión bajo 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 guión. Y responsabilidad del rumor no solo se extendió, sino que se propagó. El martes,
Un blog publicó una foto borrosa de Isabelle y Camille saliendo del restaurante de St. Louis. El pie de foto era lo suficientemente tímido como para desatar la especulación. ¿Competidores o cómplices?, preguntaba el titular. Otros medios lo copiaron en cuestión de horas, adjuntando imágenes de archivo de salas de juntas y gráficos de fusiones, tejiendo una narrativa que ninguna de las dos había escrito. En la sede de Aurora en Chicago, Isabelle entró en la sala de conferencias y encontró a Darius paseándose de un lado a otro. Él le acercó su teléfono. Está en todas partes. Los inversores quieren tranquilidad. Nuestro personal ya está susurrando. Si no cierran esto, perderemos credibilidad. La credibilidad no se salva exagerando ante los chismes, dijo Isabelle. Pero su tono carecía de la convicción que buscaba. Sabía que la percepción podía hundirse un 25% más rápido que un envío perdido. Mientras tanto, en Nueva York, Camille se sentó frente a Elena, la presidenta, cuya mirada penetraba el cristal templado. ¿Entiendes lo frágil que es el precio de las acciones?, le espetó Elena, arrojándole una copia impresa del artículo. Creen que estás conspirando, que estás dejando que las opiniones, y no los accionistas, guíen las decisiones. La respuesta de Camille fue mesurada. No ha habido ninguna violación de confidencialidad. Todas las conversaciones han sido profesionales, documentadas o en foros públicos. Profesional. La voz de Elena se agudizó. Las fotografías no leen los avisos legales. Arregla esto. Pon distancia entre Aurora y tú. Haz que la fusión sea inevitable, según los términos de Vertex. Camille mantuvo la compostura, pero al salir de la torre, su reflejo en la puerta giratoria parecía menos acero y más fatiga. Para el jueves, la crisis llegó a los reguladores. Un funcionario de la SEC solicitó aclaración sobre si ambas compañías habían mantenido conversaciones informales que pudieran constituir una negociación en fase inicial. Los abogados se apresuraron. Se redactaron, eliminaron y reescribieron declaraciones. Isabelle pasó esa noche en su oficina mirando el bolígrafo de su padre. Pensó en cómo él había forjado a Aurora con una independencia obstinada, en cómo le había advertido que nunca confiara en la competencia, pero nunca le había enseñado qué hacer cuando la confianza se convertía en atracción, y la atracción en responsabilidad. A la misma hora, Camille estaba sentada en su apartamento de Manhattan. Lee estaba sentada en el brazo del sofá con una laptop encendida. Necesitas dejar una huella, dijo Lee con dulzura. La narrativa se escribe sola. Si no la controlas, te controlará a ti. Camille se frotó las sienes. Una declaración niega lo que no está sucediendo, lo que hace que la gente crea que sí. Entonces, cuéntales lo que está pasando, insistió Lee. Habla de cumplimiento, gobernanza, reuniones informales. Replantea la historia antes de que te absorba. A la mañana siguiente, ambas mujeres abordaron vuelos a Boston para la próxima feria comercial. Se sentaron en terminales separadas bajo distintos paneles de salidas, pero revisaban las mismas noticias, sintiendo el mismo peso, una historia que ya se les había escapado de las manos. Llegarían a Boston preparadas para proyectar profesionalidad, para recitar frases sobre sinergia y ética. Pero bajo la superficie pulida yacía un conocimiento compartido que ningún cortafuegos podría borrar. El contacto en el ascensor no era un rumor. Era real. Y si el mundo alguna vez lo descubriera, ni Aurora ni Vertex serían los mismos. La luz del día se suponía que la feria comercial de Boston sería rutinaria, paneles, exhibiciones, aplausos corteses. En cambio, se sentía como un campo de batalla lleno de cámaras. Cada apretón de manos conllevaba sospecha. Cada sonrisa corría el riesgo de ser malinterpretada. Isabelle estaba de pie en el stand de Aurora, explicando el empaque sustentable a un grupo de inversionistas.
Mantuvo su tono cálido pero cortante, consciente de lo rápido que un paso en falso podía convertirse en chisme. Con el rabillo del ojo, vio a Camille al otro lado del pasillo, enmarcada por la brillante marca azul acero de Vertex. No habían hablado desde que intervinieron los abogados. Esa distancia no fue accidental. Después de la investigación de la SEC, ambas juntas exigieron pruebas de que el enredo personal no estaba influyendo en la estrategia. Se le aconsejó a Isabelle que cesara todo contacto informal. Camille recibió una advertencia similar envuelta en fraseología corporativa: minimizar el riesgo reputacional. Las reglas, una vez autoimpuestas, se habían calcificado en órdenes. Esa noche, Isabelle cenó sola en su habitación de hotel, mientras las luces de la ciudad iluminaban su ventana con un neón inquieto. Contempló el bolígrafo de su padre, que había traído consigo como una reliquia. Su viejo mantra resonaba: nunca confíes en la competencia. Pero ahora la confianza y la distancia se sentían entrelazadas. La confianza requería distancia, y la distancia la estaba destrozando. Al otro lado de la ciudad, Camille estaba sentada con su portátil abierto, redactando un memorando interno sobre mejoras de eficiencia. Lie rondaba en la puerta. «¡Qué silencio!», dijo en voz baja. «El ruido es más fácil de manejar que el silencio», respondió Camille sin levantar la vista. «¿Le extrañas?», dijo Lie con dulzura. Camille no respondió, pero apretó la mandíbula. Extrañarla era peligroso, pero negarla era peor. Al día siguiente, volvieron a compartir escenario, sentadas a 2 sillas de distancia en una mesa redonda. El moderador preguntó sobre el futuro de la industria. Isabelle habló de resiliencia. Camille, de precisión. Ninguna se miró. Para el público, parecían rivales que volvían al guión. Para ellas mismas, el espacio entre esas 2 sillas era como un cañón. Al terminar el panel, Isabelle recogió sus notas rápidamente, resistiendo la tentación de esperar. Camille se quedó atrás, respondiendo a la pregunta de un analista junior. Sus miradas no se cruzaron, ni frente a las cámaras, ni cuando sus reputaciones estaban en juego. De vuelta en Chicago, Isabelle se decía a sí misma que el cortafuegos resistía. En Nueva York, Camille se decía a sí misma que la disciplina era necesaria. Pero ambas sabían la verdad. El cortafuegos también era un muro, y tras él crecía un silencio lo suficientemente denso como para aplastar lo que una vez fue frágil, pero vivo. Ninguna lo admitió en voz alta. Sin embargo, ambas llevaban el mismo pensamiento en sus noches de insomnio: lo que estaban perdiendo quizá no se midiera en cuota de mercado, sino en algo más raro, algo más difícil de recuperar. No secretismo. El aviso llegó como un mazo. Ambas juntas directivas programaron asambleas de emergencia el mismo día y a la misma hora. Los inversores exigían claridad. Los reguladores querían respuestas. El mercado se había vuelto inquieto con rumores, y ahora las 2 compañías estaban al borde de un veredicto. En Chicago, Isabelle estudió la agenda que Darius le pasó por la mesa. El lenguaje era estéril: alternativas estratégicas, riesgo reputacional, escenarios de consolidación. Pero el tono era claro. Su liderazgo sería cuestionado. Si Aurora flaqueaba, ella cargaría con la culpa. En Nueva York, la agenda de Camille vibraba con la misma cita. Elena ensayó un discurso con voz entrecortada, decidida a conducir a Vertex hacia una fusión hostil. «Presentarás disciplina», ordenó Elena. «Eficiencia, inevitabilidad, control». Ninguna mención de la independencia de Aurora, y absolutamente ningún sentimentalismo. Pero Camille había dejado de confundir el silencio con la fuerza. El día de las asambleas, Isabelle se vistió de azul marino, apoyándose en el bolígrafo de su padre, sujeto en el interior de la chaqueta.
Camille eligió un gris carbón, discreto pero firme. Ambas mujeres entraron en salas de juntas llenas de directores, inversores y asesores inquietos. Isabelle habló primero en Chicago. No estamos en venta, pero tampoco ignoramos el mercado. La independencia solo es fuerza si es transparente. Por eso propongo algo nuevo, una alianza, no una fusión. Operaciones compartidas donde la eficiencia lo exija. Barreras de seguridad donde la gobernanza lo requiera. Luz natural en cada decisión. Se escucharon murmullos. Darius arqueó las cejas. Algunos directores susurraron furiosos. Al mismo tiempo, en Nueva York, Camille se levantó. Vertex es eficiente porque valora la claridad. Esa claridad exige que respondamos a los rumores con la verdad, no con evasivas. Una adquisición hostil erosionará la confianza. Y la confianza es más difícil de recuperar que los márgenes. Apoyo una alianza con Aurora. Limitada, transparente y gobernada. Sin fusión ni secretismo. Un modelo que proteja los empleos, la reputación, sobre todo, la integridad. La silla de Elena chirrió contra el suelo. Te estás alineando con ellos, acusó. Me estoy alineando con lo que mantiene viva a esta empresa, respondió Camille. Las noticias viajaban entre ciudades más rápido que los aviones. Por la tarde, los medios financieros publicaban la noticia. Aurora y Vertex proponían una alianza operativa conjunta con estrictas medidas de gobernanza. Los analistas discutían, algunos prediciendo el colapso, otros llamándola un nuevo modelo de colaboración corporativa. Pero en las dos salas de juntas, se emitieron las votaciones. La de Aurora se aprobó por un estrecho margen, convencida la serena convicción de Isabelle. La de Vertex se aprobó por un margen aún menor, pues la autoridad de Camille superaba la furia de Elena. Esa noche, bajo una iluminación más intensa de la que ninguna de las dos hubiera preferido, Isabelle y Camille comparecieron juntas en una conferencia de prensa conjunta. Los micrófonos llenaron el podio. Isabelle explicó los términos de la colaboración. Camille enfatizó el cumplimiento y la supervisión. Entonces llegó la inevitable pregunta desde atrás. ¿Y qué hay de los rumores personales entre ustedes dos? La sala se congeló. Isabelle miró a Camille. Camille miró a Isabelle. Ambas comprendieron que el silencio solo avivaría el fuego. Isabelle se acercó al micrófono. Lo importante es que nuestras empresas operan con transparencia. Nuestra alianza incluye una gobernanza estricta para prevenir conflictos de intereses. Las historias personales no cambian el hecho de que este modelo está diseñado para proteger a empleados, inversores y clientes por igual. Camille añadió, la integridad no es la ausencia de escrutinio. Es la voluntad de afrontarlo. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. La prensa garabateó, los flashes estallaron, y la historia continuó. La pregunta se había formulado y respondido, no con negación, sino con claridad. Más tarde, en el silencio del ascensor privado que salía del recinto, Isabelle respiró hondo. Camille estaba a su lado, con la mirada fija al frente. No hay secretos, murmuró Isabelle. No hay secretos, asintió Camille. El ascensor subió. Ninguno se tocó, ninguno habló más, pero el aire entre ellos transmitía una certeza más fuerte que el rumor. Pasara lo que pasara después, habían elegido la luz del día juntos. Asimismo, la conferencia de prensa había terminado hacía horas, pero los ecos de los flashes aún persistían en la mente de Isabelle al entrar en la sede de Aurora a la mañana siguiente. La tensión que había invadido su sala de juntas parecía más ligera. Los empleados asintieron, algunos incluso sonrieron. Por primera vez en semanas, la palabra colaboración no se susurró como una amenaza. Se pronunció como una posibilidad. En Nueva York, Camille entró en el vestíbulo de Vertex y notó algo similar.
La recepcionista la recibió con calidez en lugar de vacilación. Los analistas conversaban abiertamente sobre pilotos operativos en lugar de adquisiciones hostiles. Incluso Elena, aunque aún rígida, solo ofreció un breve asentimiento en lugar de una resistencia abierta. Los votos se habían emitido, y el resultado había transformado el mapa. Esa tarde, ambas mujeres se sentaron juntas en una larga mesa de caoba en Washington, presentando su plan a los reguladores. Describieron las estructuras de gobernanza, los comités de cumplimiento y los estrictos procedimientos de auditoría. Donde la voz de una se detenía, la otra continuaba, con un ritmo constante. Los reguladores asintieron. Los inversores observaban con gran interés. Después, al vaciarse la reunión, Isabella y Camille se encontraron solas entre el eco de los pisos pulidos y la luz fluorescente. Por primera vez desde que comenzaron los rumores, no había público, ni micrófono, ni una junta directiva que les pisara los talones. Solo silencio, un silencio limpio y sin cargas. «Sabes que esto no te facilita la vida», dijo Isabella en voz baja. «Hace que el escrutinio sea constante. Elegimos el escrutinio», respondió Camille. En términos que podamos aceptar, caminaron juntos hacia los ascensores. Una coincidencia, quizás, o simetría. Cuando las puertas se cerraron, el zumbido de los cables los envolvió como un viejo estribillo. Isabella miró de reojo. «Creamos reglas para proteger a las empresas». «¿Pero qué hay de nosotras?». Camille sostuvo la mirada. «Entonces, también nos imponemos nuestras propias reglas. Límites, respeto, libertad, nada de mentiras. Si podemos gobernar corporaciones, podemos gobernarnos a nosotros mismos». Por una vez, Isabella rió sin contenerse. «Solo tú harías que el amor pareciera un manual de obediencia. Y solo tú», respondió Camille con una suavidad poco común en su tono, «harías que la obediencia sonara como amor». El ascensor subió piso tras piso, llevándolas hacia arriba. Esta vez no atrapadas, sin vacilar, sino con determinación. La mano de Isabella encontró la de Camille, deliberada y firme. Sin secretismo, sin negación, solo dos mujeres que se habían enfrentado a la más dura crítica del mercado y aún así se habían elegido mutuamente. Cuando se abrieron las puertas, salieron no como rivales ni como obstáculos, sino como líderes que habían aprendido que la independencia y la colaboración no tienen por qué ser opuestas. Juntas, cruzaron el pasillo hacia un futuro que ningún titular podría reducir. Luz primaveral se derramaba sobre el río de Chicago mientras Isabella ajustaba el micrófono en la renovada sala de conferencias de Aurora. Las pancartas mostraban ambos logotipos, ahora Aurora y Vertex, uno al lado del otro, no fusionados, sino iguales. Los empleados llenaban los asientos, algunos con uniformes nuevos, otros con tabletas con paneles de control nuevos. Una diapositiva mostraba las métricas: reducción de costos logísticos, aumento de la puntualidad en las entregas, empleos protegidos. La colaboración estaba funcionando. Cuando Isabella terminó su discurso, Camille subió al escenario. Su voz era serena, pausada, pero más cálida de lo que esperaban quienes solo habían leído titulares. «Prometimos claridad», dijo, y la claridad se cumplió. «Elegimos la transparencia sobre los rumores, la gobernabilidad sobre el caos y, sobre todo, la integridad sobre el miedo». Siguieron aplausos, no forzados, sino genuinos. Tras bambalinas, lejos de las cámaras, Isabella y Camille respiraron con entusiasmo. Los meses habían sido agotadores: auditorías de cumplimiento, inversores escépticos, vuelos interminables entre Chicago y Nueva York. Sin embargo, la estructura que habían construido se mantuvo, más fuerte que los rumores, más fuerte que la rivalidad. Esa noche, en un rincón más tranquilo del apartamento de Isabella, los símbolos del legado reposaban sobre su escritorio,
la pluma estilográfica de su padre, ya fuera de uso diario, y una copia enmarcada del contrato de sociedad firmado 6 meses antes. Camille sirvió 2 copas de vino y colocó una junto a la mano de Isabelle. Tu pluma lo inició, dijo Camille. No, corrigió Isabelle con suavidad. Nuestras reglas sí. El bolígrafo me recordó que las firmas significan algo, brindaron. No por la supervivencia, sino por el crecimiento. Cuando la copa rozó sus labios, Isabelle recordó el primer viaje en ascensor, la tensión, el roce, el miedo al colapso. Esa noche, a la tenue luz de la lámpara, se sentaron sin miedo. La colaboración era real, el escrutinio constante. Pero también lo era la confianza. Más tarde, junto a la ventana que daba al río, la mano de Camille encontró la de Isabelle. Sin secretos, sin sombras, solo 2 mujeres que habían elegido ascender juntas, no a pesar del peso de su legado, sino gracias a él. La ciudad se movía bajo sus pies, trenes, puentes y mercados en constante movimiento. Y, por encima de todo, se mantuvieron firmes. Socias en los negocios, compañeras en la vida. Prueba de que la independencia y el amor podían coexistir. Las puertas del ascensor se habían abierto, y esta vez salían juntas.